A ver, pensemos en una época del fútbol, una dominada por atletas que eran, no sé, casi máquinas. Pura fuerza sobrehumana, una velocidad supersónica, y en medio de todo eso, de repente aparece un jugador que se movía de otra manera, un auténtico artista. Pues sí, hoy vamos a hablar de Kaká, que para muchos fue el último gran exponente de un fútbol que era, por encima de todo, humano. Y es que esta cita lo clava, lo resume todo a la perfección. Mientras el juego se iba haciendo cada vez más, y más físico, más rápido, él encontraba huecos donde parecía que no lo sabía. Y no lo hacía con potencia, que va, sino con una elegancia que parecía que flotaba sobre el césped. No corría, es que se deslizaba. Pero claro, para entender de verdad su arte, primero hay que entender su historia. Porque su carrera no es solo la típica historia de éxito, es una historia de supervivencia. Es la increíble crónica de un milagro, de cómo un diagnóstico que era devastador se convirtió de la noche a la mañana en el principio de una leyenda. Venga, vamos a sumergirnos de lleno en esto. Todo empieza en un momento, un solo instante, que pudo haberlo terminado todo. Un momento que redefinió su vida y, sobre todo, su fe para siempre. Vale, situémonos. Tenía solo 18 años, era una estrella que empezaba a despuntar en el São Paulo y un día cualquiera, un día normal en una piscina, un mal golpe, se da con la cabeza en el fondo y todo cambia. De repente, el diagnóstico es de los que te hielan la sangre, una vértebra fracturada. El contraste aquí es que es brutal. Por un lado tienes el veredicto de los médicos, la posibilidad real de no volver a caminar jamás. Y por otro, lo que pasó de verdad. Una recuperación que desafió toda lógica y que le permitió no solo caminar, sino debutar como profesional poquísimo tiempo después. Una locura. Él siempre atribuyó esa recuperación a un milagro. Su fe se convirtió en el pilar fundamental de su vida y de su carrera. Y esta frase, yo pertenezco a Jesús, la llevaría consigo a todas partes. En las celebraciones, en los momentos difíciles, como un recordatorio constante de esa fragilidad y también de esa gratitud. Y bueno, con esa fe como armadura, dio el salto a Europa. Vamos a ver ahora cómo se construye su leyenda, cómo ese chaval del milagro se convirtió en el rey absoluto del fútbol europeo. Es que al llegar a Milán rompió todos los moldes. No era el típico brasileño que salía de la favela con ese regate corto, juguetón, no. Él venía de una familia de clase media y su juego lo reflejaba. Era pura elegancia, era directo, tenía una zancada imperial que destrozaba defensas en línea recta. O sea, en unas semanas sentó en el banquillo a leyendas como Rui Costa y Rivaldo, casi nada. Y entonces llegó su obra maestra, el año 2007. Un año en el que, sencillamente, no hubo nadie mejor que él. Fue su cima, el momento en que su fútbol llegó a un nivel de perfección total. Si hay un partido que define ese año, es sin duda la semifinal de Champions en Old Trafford. La jugada es mítica. Con un toquecito sutil con la cabeza, hace que dos defensas del Manchester United, Heinz y Evra, choquen entre ellos. Los deja tirados para marcar un gol que es historia del fútbol. Fue una demostración de inteligencia, de clase, de pura magia. Esa exhibición fue solo el principio de la gloria. Llevó al Milán a ganar la Champions en Atenas y, como guinda del pastel, el mundo del fútbol se rindió a sus pies y le entregó el Balón de Oro. El punto es que no había discusión, era el mejor del planeta. Pero ojo, es que ese trofeo tiene una importancia, histórica, porque al recibirlo estaba por encima de dos chavales que empezaban a sonar muy fuerte, un tal Cristiano Ronaldo y un tal Lionel Messi. Es increíble pensarlo ahora, pero nadie, absolutamente nadie, sabía en ese momento que Kaká sería el último humano en ganar el Balón de Oro antes de que empezara una década de tiranía absoluta de esos dos monstruos. Pero bueno, toda historia tiene sus sombras. Después de tocar el cielo en Milán, su carrera dio un giro totalmente inesperado y la verdad muy doloroso. Vamos a pasar esa etapa, a ver cómo esa luz tan brillante empezó a apagarse en Madrid. El contraste no puede ser más desolador, más claro. En Milán encontró el brillo, la cima de su carrera, todo. En el Real Madrid, a pesar de llegar como un fichaje galáctico, lo que encontró fue un laberinto de lesiones, de sufrimiento y la sombra constante de lo que un día había sido. Llegó como parte de ese segundo proyecto de los Galácticos de Florentino Pérez, pero su cuerpo simplemente dijo basta. Una pubalgia que no se iba nunca, problemas crónicos en la rodilla, le impidieron tener la más mínima continuidad. Y mira que luchó sin descanso por volver a ser el de antes, pero esa zancada imperial ya no era la misma. Entonces, ¿cómo se le recuerda? Porque a pesar de ese final tan doloroso en la élite, su legado va mucho más allá de las heridas y de los momentos bajos.
Porque es así. Cuando pensamos en Kaká, no nos viene a la cabeza el jugador que luchaba contra su propio cuerpo en Madrid. La memoria colectiva, la que importa, se queda con el artista de Milán, con su elegancia, con esa sonrisa y con esa zancada que parecía que paraba el tiempo. Su clase fue infinita, y eso es lo que queda. Y con esto vamos a cerrar dejando una pregunta ahí en el aire. En un deporte que cada vez es más táctico, más físico, ¿fue Ricardo Izexon dos Santos Leite Kaká el último representante de esa figura casi de leyenda del mediapunta elegante, de ese director de orquesta que hacía del fútbol un arte? Una pregunta para reflexionar sobre una época que, quién sabe, a lo mejor ya no vuelve más.